Bien, estamos de vuelta con ustedes. Estamos de regreso con este Coco TV esta tarde. La información principal que está corriendo en los medios tiene que ver con una investigación que está desarrollando la PETCAT con relación a un supuesto, a la sustracción de recursos del Ministerio de Agricultura. Están señalando ahí a dos personas que habían sido desvinculadas, dentro de ellas el que fuera jefe de la seguridad del ministro de esa, Limber Cruz, de esa institución. Ahorita vamos a dar los detalles. Mientras, ayer, antes de finalizar el espacio, hablamos de forma breve de lo acontecido en Cali, Colombia, donde se produjo un atentado al más claro estilo de los tiempos de Pablo Escobar. En ese momento la información era muy reducida. Ya luego de finalizar el programa, pues estuvimos investigando. 5 personas fallecidas, más de 30 heridos. Era la cifra que se manejaba en la mañana del día de hoy con relación a este particular. En relación al tema, fue de alguna forma abordado el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que dio algunas declaraciones y señaló algunos puntos relacionados con el suceso ocurrido en su país. Para muchos, la situación más difícil es ver el retorno de este tipo de situaciones en un país que parecía superaba eso, a un punto que los dominicanos estaban viendo como uno de los principales destinos para hacer turismo a Colombia. Pero entiendo que producto de lo que está ocurriendo habrá más precaución al momento de optar por ese país para visitarlo. Vamos a ver lo que dijo Gustavo Petro en la mañana de hoy a los medios de comunicación para comentar con ustedes las distintas hipótesis que se ciernen sobre el caso. Hemos terminado la reunión del Consejo de Seguridad recogiendo información, dando información, estableciendo criterios para lograr una mayor pacificación de la región, del territorio. Esto está ligado a varias razones. Una, la derrota que sufrió de manera intensa, profunda, la columna Carlos Patiño en el Micay, más de 250.000 municiones recuperadas por el Estado, 5 casas llenas de explosivos, 200 partes de fusil, etcétera. Era la zona del centro, el corazón de la actividad de esa columna, en un corregimiento que se llama Honduras, en el municipio del Tambo, hacia abajo del Plateado. Con eso prácticamente hay una victoria en el sitio donde hay más hoja de coca de todo el departamento del Cauca, cerca del 60 al 70% del total. La reacción es esta, una reacción que, como ya saben ustedes, terminas golpeando a la población de manera masiva. Lo que hay es una masacre y con decenas de heridos. Llegan en este momento a 71 en las últimas informaciones que tenemos. No golpearon mayormente la instalación militar, que es de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, pero el golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror. Y las medidas que en adelante se toman es mantener el PMU vigente, articular un plan de copamiento sin debilitar el Micay, porque es lo que quieren, sino extendiendo la presencia militar en la parte alta de la cordillera occidental de cara al valle geográfico del río Cauca, poblaciones como Suárez, Buenos Aires, Jamundí, parte alta de Jamundí, que empieza a ser el eslabón del corredor que junta la Carlos Patiño con la que aquí se llama Martínez y que es la que hace el plan, lo lleva a cabo 2 personas apenas, sin armas, pero llenos de explosivos, que salen corriendo apenas
uno de esos camiones se activa y que la población misma captura en el barrio contiguo. Uno de ellos ya está colaborando, ya veremos los resultados de la investigación que darán más información al respecto, pero la acción contra este tipo de agrupaciones que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente, como lo he informado, conjuntamente con otras agrupaciones en el país. Su coordinación es de mafias internacionales, mexicanas, albanesas que se han capturado, italianas que se han capturado 8 de sus capos en territorio colombiano y aquí cerca, y que establece entonces que estamos enfrentando una mafia internacional con bandas armadas aquí. No es una confrontación política, usa la debilidad social de la región, falta de acceso a las tierras, conflictos interétnicos, un campesinado que no tiene otros recursos en muchas regiones de este lugar sino ese, y un control que tiene que quitárseles. Ya lo hemos logrado en buena parte. Ahora vamos por Jamundí, la parte alta de la cordillera occidental. Presidente, se habló sobre conmoción interior posiblemente para el sur del país. ¿Se decretará o no? Yo creo que tenemos ya los instrumentos, hay que avanzarlos y profundizarlos más, pero la experiencia alcanzada ya nos permite seguir acorralando las fuerzas que aquí se denominan del Estado Mayor Central. ¿Cuándo se definiría, presidente, si hay estado de conmoción? No, ya la decisión es profundizar unas medidas por decreto, que ya ustedes pues analizarán cuando se expidan rápidamente, para eliminar aún más la producción de cocaína y la dificultad de exportar esa cocaína desde el litoral pacífico. ¿Sigue la mano tendida para estas organizaciones en busca de diálogos con ellos? ¿Sigue la mano tendida esa organización? Hermano, hace muchísimos años se suspendieron los diálogos con Iván Mordisco y no hay ninguna posibilidad de que se inicien en este momento. Mira, mientras Petro trata de señalar a una mafia internacional, en su país la mayoría de la gente cree que las FARC está detrás de esto. Que quieren vender eso. Eso es lo que se dice. Es difícil desligar estos hechos de esos grupos sublevados que hay en Colombia. Ayer, paralelo a la situación de la detonación del coche que, repito, acabó con la vida de 5 personas y otras 36 aproximadamente salieron lesionadas, pues un helicóptero también fue derribado por un dron o un ataque de drones, y ahí murieron creo que 6 personas también. Todo esto producto de esa política light que le gusta aplicar con los sublevados a la izquierda como tal. Para mí es muy difícil entender cuál va a ser el rol del gobierno cuando es parte o ha sido parte de grupos subversivos que también han estado ahí, porque ustedes recordarán que Petro viene de esos mismos grupos de guerrilla, que él de alguna manera siempre se ha manifestado en contra de la lucha contra esos grupos y que ha hablado de una paz, pero ¿cuándo tú puedes llevar a cabo una paz en ese sentido? Hay un tema ahí muy difícil. No, señor director, ese no es el tema del que estamos tratando, eso es más adelante. Hablamos de Colombia todavía y del tema de estos acontecimientos de sangre. Aquí está el ciudadano colombiano que se señala que habría llevado el auto y que fue apresado en el lugar de los hechos por la comunidad. Eso lo señalan ellos. Lo señala Colombia, la policía lo apresó, está en manos de las autoridades. ¿Qué pasa, señor Torres? Que póngame la otra foto, señor director. Mire, primero mírele la ropa. Él es parte del ELN, según dicen algunos, el Ejército de Liberación Nacional, que se dice estaría trabajando con Maduro en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y aquí una foto
donde se ve su inclinación por la izquierda. Sí. Esos recuadros señalan a figuras destacadas de la izquierda colombiana. Esto en referencia a las declaraciones de Maduro, que de alguna manera pone el índice de frente a la derecha colombiana. Por lo que ahora el tema en el que se perdieron vidas humanas tiene un giro político guerrillero. ¿Dónde estará la verdad? Bueno, eso es parte de lo que le toca a las autoridades de ese país determinar hasta dónde estos señalamientos que comienzan a ser algunos elementos de la vida nacional colombiana son ciertos y hasta dónde no lo son. Por su parte, ya ustedes escucharon al presidente Petro decir que hay una mafia italiana y todo lo demás. Yo me quedo con la duda, porque todos sabemos lo que era Colombia hasta hace, qué sé yo, unos 8 años más o menos, cuando comenzó a haber un cambio en la vida nacional, pero que parecería que en este momento está volviendo a lo que anteriormente era. Y eso es muy difícil para un país que necesita desarrollar. Donde sucedió esto, ¿no hubo ahí algún tipo de indicio a quién iba dirigido ese coche? El ataque. Todavía eso es parte de la investigación. No son... Pregunto esto porque a propósito de la situación misma que lleva Venezuela, ¿verdad? Con eso de los Estados Unidos, la tensión se va poniendo un poco más recia, pero esto va a salpicar, por supuesto, a Colombia. Lo que hay que ver si hubo una intención de esto, mandado quizás desde Venezuela para Colombia, con intención de callar a algunas personas, donde lamentablemente se vieron otras, en este sentido, envueltas en eso. Pero te digo, porque ahora vemos a Petro con una seguridad extrema, y eso a propósito, si hubiera sido a Petro, buscan otra vía, pero lo vemos a él moverse con una seguridad de máxima... La situación no es cómoda. No es cómoda. Y no ya tú tienes a un legislador que murió producto de un ataque que todavía no se define quién fue que lo llevó a cabo, aunque... Fue un ataque de manera también muy vulnerable en su sentido. Exacto, pero ¿cuál fue la vulnerabilidad? Él había solicitado al gobierno de Gustavo Petro mayor seguridad por las declaraciones que le estaba dando y no se le dio. ¿Cuál es el cuestionamiento ahora? Que Petro anda, como usted señala, con mucha seguridad, pero no se la proveyó a ese ciudadano que entonces terminó siendo víctima de esa violencia que, repito, ha revivido, si se quiere, en Colombia para desgracia de los colombianos, porque comienza otra era de inseguridad, de descrecimiento, porque la gente va a comenzar a dejar de ir y eso va a reducir la actividad comercial, la actividad de servicio, lo que va a impactar la economía directamente de esa nación. Es lamentable, pero esto ocurre cuando los países no saben escoger a sus gobernantes. Cuando los gobernantes empiezan a demostrar esa gran debilidad, óyeme, en aspecto, yo no sé si, hacia atrás. Yo no he podido poner, o no he podido por asuntos de tiempo, unas declaraciones recientes de ese ciudadano que gobierna esa nación, que a mí me parece que, bueno, por ahí tenemos la información que quizás la podamos colocar hoy, que es lo que se está pidiendo dentro de Colombia, que sea inhabilitado porque entienden que tiene algunos problemas mentales que le pudieran estar impidiendo desarrollar un mejor trabajo en ese país. Pero ha sido una petición ya por especialistas. Los rasgos físicos también muestran a un tipo de fuera de control de su... Bueno, en las declaraciones que yo le iba a mostrar de él, que tengo por ahí un fragmento, él está pidiendo que se movilicen los trans en su país para que reclamen derechos, porque oiga esto, pero a él le preocupa la cantidad de trans que están muriendo en su país. Como que nada más son los trans que están muriendo. Pero acuérdate que cuando él ganó, no andaba, era de noche. Sí, andaba por ahí, lo encontraron con uno de los que tiene un motor adelante y otro atrás. Petro es un espécimen de lo que el progresismo nos ha regalado. ¿Tú sabes qué a mí me llama la atención? Yo quisiera saber la opinión de algunos que cuando yo dije aquí, eso de izquierda es lo mismo todo. Me llamaron y me dijeron, no, porque Petro es progresista y comunista es en Cuba. Son los mismos y se defienden todo en el momento que ellos lo entienden conveniente. Un grupo de locos, un grupo de radicales, un grupo de anormales que entienden que vivir en desgracia es lo que corresponde. Que entienden que al guerrillero hay que
manifestarle lealtad y idolatrarlo. Un grupo de locos que entiende que un hombre hace una nación. Un grupo de locos que no sabe lo que es un proyecto de nación, sino que entienden que hay un salvador que por lo regular va a salir de las luchas, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Con un discurso rancio, fuera de toda realidad, que no tiene manera de aplicarse en la práctica, que se queda únicamente en los libros y en las teorías de los rincones donde ellos se suelen reunir, y eso termina ocurriendo. Ahí está Colombia, como si estuviera viviendo en los 90, como si estuviera viviendo la desgracia de los carteles de los 90, encabezados por Pablo Escobar, la familia Ochoa y todo lo demás que vivió Colombia en su momento. Porque tienen a un guerrillero que está al frente y que lo que vive hablando babosada, como usted señalaba, con actitudes a veces que uno se pregunta si está borracho, si está drogado, qué es lo que pasa. Totalmente fuera de sí. Pero ha sido tan controversial esa gestión de Petro, que su vicepresidenta ha dicho públicamente que la utilizaron. Se beneficiaron de mi etnia por el color y después no me han dejado ni hablar. Que no había un espacio para ellos. Un equilibrio donde también ella participara. Y que pudiese también desde ese espacio que le correspondía como vicepresidenta accionar. Estaba bloqueada totalmente y por su color también hubo un poco de racismo, diríamos en ese sentido, y no permitieron que ella avanzara. Es un tema delicado. Nosotros queremos desde aquí solidarizarnos con los hermanos colombianos y rogar que puedan de alguna forma superar esta situación y pasar la página con relación a este tema. Ahora sí, señor director, colóquenos ahí la foto de el licenciado Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, porque el tema con agricultura es un tema muy atípico y voy a decir por qué. Es la primera vez en la historia de la administración pública dominicana que son detenidos dos personas que prácticamente están en el ejercicio dentro de su propio gobierno. Tan cercano en este caso el ministro. Ya lo sabe. Por eso yo le decía a ¿usted cree que el INVER no tiene conocimiento de eso? Porque es que es difícil que un jefe de seguridad tenga de alguna manera tanta influencia como para haber desviado fondos de lo que les correspondía. No, y no con esto decir que el Limber Cruz tenía el conocimiento. Porque, hay una investigación que apenas inicia. Sí, vamos a darle la duda, el beneficio de la duda, pero cuando este está tan cerca del ministro, el jefe de seguridad, que el jefe de seguridad es puesto por el ministro, se supone que hay una confianza estrecha. Pero tú sabes... Y si no fue así, pues se ha violado ese código de confianza muy profundo. ¿Tú sabes qué otra cosa pasa? Que a partir de que es el jefe de seguridad del jefe, tú el que está por debajo entiende que lo que él vaya a hacer está validado por el jefe. Por supuesto. Eso es en República Dominicana prácticamente una etiqueta de corcho que usted la puede utilizar en el momento que usted entienda. Dice que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, en la PETCA, como le decía, investiga una presunta malversación de fondos millonarios en el Ministerio de Agricultura tras la detención de varios funcionarios y empleados de esa institución. Confirmó este viernes a uno de los medios escritos una fuente de entero crédito. Entre los detenidos se encuentran el jefe de seguridad del Ministerio de Agricultura, el ex militar israelí Jarek Katz, que laboraba en el ministerio desde el inicio de la gestión del ministro Limber Cruz, así como el jefe de seguridad del propio ministro, el coronel de la Policía Nacional Santiago Regalado. También está siendo investigado Freddy Fernández, jefe de gabinete del ministerio, mientras que varios empleados del área financiera fueron igualmente detenidos. Los arrestos se produjeron el jueves 14 de agosto dentro de las instalaciones del ministerio. Sin embargo, la información salió a la luz este viernes. Según informaciones obtenidas, todo el personal de seguridad fue sustituido mediante resolución el miércoles 20 de agosto. Esa sustitución del personal de seguridad no puede ser simplemente una sustitución. Ahí hay que investigar más gente. Eso amerita de una estructura para usted desviar fondos. Una sustitución, una suspensión más bien. Exacto. Y por igual también tenerlo bajo la lupa porque mientras tanto no se han detenido. Bueno, están detenidos. Hay una investigación. Hay una investigación. Hay que Ahora, hay que ver
Porque si están desde el jueves 14 de agosto hasta ahora sale esto, si a esa gente se le ha conocido medida de coerción. Ha sido detenido hoy. No, el jueves 14 dice. Dice que la información salió hoy, pero que fue el jueves que lo apresaron. Pero la investigación se está haciendo desde hace días. Ajá. Pero dice que los apresaron dentro del ministerio el jueves 14. Y entonces hoy es que sale la información. Entonces, hay que verificar lo que hay que preguntarse ahí. Hay que ver términos como tal, si son detenidos o está bajo una interrogatorio. Pero por eso digo, habrá un proceso normal, porque si empezamos primero por decir que se detuvieron el 14, hay que decir cuándo se le conoció medida de coerción, porque desde ahí, si no se cumple con eso, jodemos el proceso. No, entonces hay un detalle, es que al ser jefe de seguridad, que son el coronel, ¿verdad? Santiago, más este ex militar israelí que dice, no sabemos qué relación puede tener este militar aquí, pero él era jefe de la parte armada del ministerio. Y el otro era jefe de la seguridad. Pero eso es ahora en el ministerio, pero no tenía rango activo en el israelí. Bueno, supongo que no. Pero en el caso del jefe sí, del coronel sí. Era activo de la policía. Entonces ahora es posible que siempre busquen esa vuelta. Ojalá que no sea así, porque debe existir siempre un castigo de ahora en adelante. Este tipo de militares, cuando actúan de esa manera, lo que buscan es la forma de pensionar, ¿tú sabes eso? Para mandarle para su casa. Por todo el tiempo que han dado su servicio, los años ya que le conceden una pensión. Entonces, lo que buscan es, para antes de darle de baja, hacen el proceso para que salga la pensión. Entonces, de ahí adelante le cumplen la Pero lo cierto es que la PETCA debe enviar la información completa del caso, porque ya se filtró. Que no se puede distorsionar, porque ahorita vienen, dicen, ya se soltó esta información, que fue la semana pasada. Y hoy tenemos esto, pues tiene que salir completo. En el caso de Camacho, que salga y diga entonces qué fue lo que sucedió, cuál fue el procedimiento, no quizás con todos los detalles, pero por lo menos en este caso. ¿Cuál es la realidad del caso? Claro, porque ahora las informaciones que puedan surgir. Y todo lo que va a haber es especulación. Y las que podamos conseguir, que tendría que ser muy de centro, muy de adentro, ¿verdad? Para poder tener la información clara y precisa. Bueno, pues salgan ustedes, que fueron quienes también provocaron que saliera esto, porque eso no sale así por así. Eso alguien lo filtró, sin duda alguna. Entonces hay que estar pendiente con relación a esa realidad del Ministerio de Agricultura, que repito, es la noticia que está copando los medios en este momento. Y Limber Cruz, que habla mucho y no se ha mencionado. Bueno, señor, él tiene mucho que no habla. Y mira algo, mira cómo es una cosa, no sé si está dentro del guión. Bueno, sí, yo creo que sí, tú tienes la carta ahí de presidente, ¿verdad? Sí, vamos a hablar. ¿Todo eso se relaciona? Bueno, pudiéramos decir que porque sí. Si fue la semana pasada, y está pasando esto hoy también. Fue la semana pasada, a 2 días de cumplirse el primer año de esta segunda gestión. Precisamente tenía pautado para ese fin de semana del 16 el presidente una reunión en su partido, y alegando lo del fenómeno atmosférico que estaba incidiendo en el país, se suspendió en ese momento. Nosotros desde aquí habíamos dicho que esas realmente no eran las causas que movían a la suspensión, y de alguna manera la comunicación remitida en el día de ayer en la noche, ya pasada las 8 de la noche, en todos los medios, por el propio presidente de la República, que pedimos al director que nos la coloque en pantalla, pues dice que lo que nosotros estábamos olfateando realmente iba en esa línea. ¿Qué dijo el presidente? Miembros de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, señores, ciudad, estimados compañeros y compañeras, el verdadero sentido del liderazgo es cargar sobre nuestros hombros preocupaciones de la gente y transformarlos en esperanza. Hoy la nación lo que nos pide es seguir enfocados en las soluciones. El tiempo de la política llegará. Hoy es el tiempo de trabajo. Y por eso, por ese trabajo, la nación sabrá que no le hemos fallado. Las preocupaciones de nuestra gente deben ser un llamado a la acción diligente, un recordatorio de que la política solo vale si sirve al bienestar cotidiano de los ciudadanos. Ante esta realidad, siento que nuestra obligación es entregar cada minuto, cada esfuerzo
y cada pensamiento a la tarea de resolver. Por ello, les pido que suspendamos la actividad prevista para mañana, 22 de agosto, dígase hoy, no porque falte entusiasmo en nuestras filas, sino porque sobra responsabilidad en nuestros corazones. En el país, que el país vea en nosotros no un partido que se distrae en medio de la dificultad, sino una fuerza que camina junto a su pueblo, hombro con hombro, en la búsqueda de soluciones. Ya llegará el día en que nos reunamos para conmemorar, y ese día será más luminoso porque vendrá después de haber cumplido con nuestro deber. Hoy, en cambio, nos corresponde redoblar la labor silenciosa, perseverante y eficaz que honra la confianza depositada en nosotros. Firma, bueno, hagamos que esta decisión sea una lección de grandeza, que la política se engrandece cuando se convierte en servicio y que la verdadera victoria es aliviar la carga de los dominicanos con convicción y gratitud. Les saluda con afecto Luis Abinader Corona. Mira, eso, que incluso quisiera hacer un comentario luego de eso, pero eso demuestra que el presidente ya está cansado de repetir lo mismo en base a sus funcionarios, en base a que trabajen, que se acerquen a la sociedad, al pueblo, que hagan el trabajo por la cual fueron elegidos y que la cual también fueron puestos por parte del decreto que lo hizo él. Y es muestra también, Tomás, de lo que anteriormente habíamos dicho, de que no había condiciones suficientes para ellos llevar a cabo esa actividad, donde lo que iban a mostrar era, diríamos, alegría, fiesta de supuestos logros y obras que se han alcanzado. Sin embargo, en estos días, precisamente, se acercaba entonces la falla de la energía eléctrica. Como tú, con un pueblo que está en candela por las cuatro esquinas, en este sentido ustedes van a estar celebrando, pero luego se le sumarían otras cosas más, como el caso de la escuela, el asunto de los uniformes, el asunto de los útiles por igual, y ahora este caso mismo que ya se ve que en la semana pasada ya estaba, se le suma el caso de agricultura, de esto. Muchas cosas más que hay, no era posible que se llevase a cabo eso. Mira, lo dijimos la semana pasada. Había una situación de dificultad, una crisis de imagen del gobierno, por eso se produjeron los movimientos que ustedes vieron que salieron todo el domingo y ya el lunes estaba todo el mundo en sus posiciones. Aquí, a propósito de eso, tú mencionaste que Daniel García Archival iba al Banco de Reserva. Yo te decía que era de alguna manera, como se dice popularmente, degradado, porque pasar del director de prensa de la presidencia a ser el encargado de relaciones públicas del Banco de Reserva, independientemente de que es la institución financiera más grande del país, del sector público, para mí eso no era asimilable. Pues hoy confirmamos que ciertamente ya fue posicionado como director de comunicaciones de esa institución o del Grupo Reservas. Pero en ese sentido decíamos que en ese momento o en este momento no hay condiciones para esa actividad que busca no solo resaltar lo que entiende el PRM ha sido su obra de gobierno, sino para celebrar que en 10 años han tenido ya 5 años dentro del poder, que se puede ver como un hito histórico, porque lo es. Es difícil que una organización en apenas 5 años pues logre alcanzar la presidencia de la República, y ellos de alguna forma hasta este momento han logrado eso. Pero entendíamos, como tú señalas, que las dificultades que se le están enrostrando al gobierno en esta coyuntura no le permitían desarrollar. Yo decía, por ejemplo, ayer, que vi que Andrés Cueto resaltaba la transformación de Santiago. Usted no puede hablar de transformación. No se puede. Porque aquí no se ha finalizado absolutamente nada. Esa transformación tiene como si tampoco se hubiese iniciado. Óyeme, es un proceso todavía 5 años y no hay una obra terminada. Ni se sabe cuándo se va a terminar. El desastre que se ha hecho con lo del Arroyo Gurabo, que es una obra de trascendencia y es para mí la de mayor impacto, pero que ha tomado demasiado tiempo desde la óptica de los ciudadanos,
y que ha deteriorado todo el entorno. Usted pasa por No, ese barrio Los Santos y no hay forma. Que yo he dicho que lo que se ha invertido ahí, se hubiese hecho muchas cosas aquí en Santiago para tener obras que se vean más. Pero exacto, pero eso es para la vista. Pero en la trascendencia del tiempo, esa va a ser la obra que nos va a beneficiar más en cuanto a la calidad de vida de todo el entorno de ahí, ¿eh? Eso es innegociable. Mira, y eso yo estoy de acuerdo, Tomás, porque ahí se está rescatando un espacio donde estaba invadido, muy bien. Pero no solo eso, es que la contaminación que había ahí, pero de igual manera creo que se puede, uno no la podía medir, porque eso no se mide. No había forma. Pero el impacto era fuerte. Y pero igual también la misma atraso en la sociedad como tal, porque no había forma de personas viviendo ahí que pudiesen Pero avanzar. parecería que todo lo que inician no encuentran cómo terminarlo. Y ahí es donde yo voy con el problema. Entonces, ¿qué tú me vas a presentar en esa actividad? Que yo hoy entendía, como usted también lo entendía, que iba a ser interna, que eso era para ellos, aunque hubiese difusión en medios. Sí. Pero al final tú dices, ¿y con qué criterio que lo vamos a presentar? ¿Y qué es lo que vamos a presentar? Y lo fuerte es que una noticia que pudiese haber tenido positiva, como es el caso de la circunvalación de Baní, que tenían recientemente ya inaugurada, que creo que esa iba a ser tomada en cuenta para presentarla ahí. Bueno, pues llega otra que le tumba el peso. Entonces, no hay forma de cómo usted presentar una de manera alegre y que la otra le queda a mitad por lo que está sucediendo. Entonces, todo ese escenario te decía a ti que no había condiciones para eso. Pero volvemos a lo mismo, presidente. Anunciamos y después retrocedemos. Oiga, en un asunto que es interno de su partido. En un asunto que es interno de su partido. Y la población en un primer periodo se lo toleró, se lo aceptó. Dijo, está bien, no habían estado en el gobierno hacía mucho tiempo, desconocen la realidad actual. Pero, presidente, ya esto tiene que de alguna forma llamar su atención. Usted tiene que hacer los correctivos del lugar. Ustedes tienen de alguna forma que aterrizar. Eso de para adelante y para atrás, ya. Elimine eso, presidente. Está bien, usted escucha. Qué bueno que usted escuche. Pero nosotros necesitamos verlo más enfocado, porque es que para nosotros luce como que usted actúa por desconocimiento o que el equipo que está a su alrededor le vende una realidad que usted realmente no confirma antes de sentir esa confianza de que usted está haciendo un gobiernazo. Y no es así. Y yo decía en una ocasión que a ustedes le tocaba salir a los medios a defender su gobierno. Y tienen que salir a defenderlo, porque a lo mejor lo que ustedes están viendo no es lo que nosotros estamos viendo, pero lo que nosotros estamos viendo es desastre. Repito, Santiago, cuando usted lo analiza, tiene una inversión cuantiosa. Eso no se pone en duda. Pero no hay nada finalizado. Aquí yo quisiera que alguien me diga a mí, ¿cuándo Corazán va a restablecer el servicio? Anletaña hizo señalamientos aquí importantes. Obviamente, es la oposición. Pero estamos hablando de un hombre que no está hablando del desconocimiento y que se manejó dentro de la entrevista a una altura como cualquier persona que sabe lo que es la política decente. Ni atacó de manera desmedida, ni hizo señalamientos. De comparación siquiera. Pero no hizo señalamientos como estilo boquetrapo ese del PLD que suele insultar a todo el mundo. No lo hizo. O sea, dentro de la parte técnica, actuando como un experto en el área, dijo, nos puso una capicúa en el medio, que yo la pongo para que ustedes la analicen, si quieren analizarla. ¿Cuándo fue la última vez que se trajeron medidores? ¿Cómo sabemos cuál es el consumo hoy día de agua para saber cómo aumentarlo y dónde necesitamos aumentarlo? Sí. Se la puso fácil. Porque al final él dice, si tú dejas que la gente consuma, te va a consumir todo lo que ellos quieran. Todo el agua. Ahora, si tú le controlas el consumo, probablemente tú vas a obtener una mejor distribución. Y el control del consumo no es suspendiéndole. No es suspendiéndole. Es teniendo la noción de qué cantidad de agua está pasando. Exactamente. Y que ellos sepan que cuando vayan a pagar le van a cobrar el agua que consumió, sí, que no la puede derrochar. Porque al final es un asunto de crear conciencia. Y en un país solo se crea conciencia pero que cuando ahora se afecta el bolsillo. Yo no entiendo esto. Y recuerdo que tiempo anterior el gobierno del PLD también venía una situación de los contadores. Pero se están pidiendo. Ahora, ya hemos tenido como una puerta más abierta en el aspecto de China, por mencionarlo, para que le fabriquen estos medidores. Si aunque hay que ver si no hay un exclusivo como lo había con los contadores de eso es lo que hay que ver. Hay que ver si es que todavía, no creo que haya sido un contrato tan largo tiempo,
para tener un contrato de una persona que va a suplir esto, pero el gobierno puede hacerlo de manera directa, que son cosas que se pueden evitar. Pero, en este caso, el Corazán, que es para Santiago nada más, puede hacerlo. Pero al final lo que uno se pregunta, ¿de qué se iba a tratar, presidente? ¿De qué era que íbamos a hablar ahí? ¿Cuál era la realidad o cuál es la realidad que ustedes ven que la mayoría de los ciudadanos comunes no vemos? Y vuelvo a Santiago, presidente. Yo quiero ver una obra realizada en Santiago. Una obra realizada en Santiago. Y eso somos nosotros aquí en Santiago, ¿eh? Imaginémonos los más lugares como Santo Domingo. Aquí han anunciado. Domingo, bueno, Dos Estrellas dice que ya va a empezar o va a continuar la terminación de la carretera 27 de febrero que están trabajando para el desnivel por debajo de la Plaza de la Bandera. En Santo Domingo, sí. Eso es lo de pintura. De pintura. El desnivel de pintura. Pero está bien, Santo Domingo. Santiago le han anunciado 3 veces una jornada de asfaltado. Y ya se llevaron a Alexis Sosa, era el que estaba ahí en obra pública. Y juramentaron al nuevo. Y yo no he visto asfaltado. El ayuntamiento está bachando algunas calles. Pero eso no es suficiente. Santiago tiene un deterioro de sus calles muy fuerte. Y calles principales. Asfaltó en la zona de Gurabo y lo reconocimos aquí y lo seguimos reconociendo. Pero yo quiero ver el Ministerio de Obra Pública metido en su accionar, en lo que tienen que hacer, dándole cabida al trabajo que la ciudadanía está esperando. Y esa puede ser una obra para mostrar. Y mira, que dijo Hanley también, y muy atinado, en la parte de la construcción mismo del monorriel, que es una de las construcciones que ha intervenido las principales avenidas de Santiago y que en su mayoría están en situaciones precarias, porque por lo menos condicionarla en unos puntos. Y él manifestó que eso no es el Ministerio de la Pública, está ahí, no. Eso es el consorcio privado que está trabajando, la constructora privada, que ha asumido el rol, pero no vemos como en su totalidad. Pero yo creo que involucra Ministerio de la Pública. Yo creo que él estaba diciendo algo atinado en cierto punto. Él decía, no hay nadie del gobierno que sepa de eso cuando tú ves el desglose de lo que trabajan en la obra, haciendo alusión a lo que pasó con De Andino. Pero eso hay que tomarlo con pinza porque ustedes saben cómo De Andino terminó. No, pero también por conocer. O lo terminaron. También por conocer. O lo terminaron. Quizá deberíamos pasar un poco por Pero lo que te quiero decir es que hay razón, pero hay que dividirla en ese punto. Hay que dividirla. Lo cierto es que esta carta, de alguna forma, deja sin fecha para la celebración de esa actividad. Yo entiendo que no era propicio. El gobierno tiene que enfocarse en ponerle atención a las recomendaciones que está haciendo Magín Díaz de retomar el aceleramiento de la economía. Punto que también, escúchame Tomás, ese otro punto que la misma carta debe abrazarlo. Aparte de que también tú has dejado pasar de que los funcionarios que están en campaña a nivel por las aspiraciones internas a la presidencia, que también le llama a que se preocupen por eso y que dejen ya el proselitismo y vamos a preocuparnos por trabajar para la gente. Pero tú vuelves y lo repites. Eso que dice Magín respecto a la economía, que hay que tratar de estabilizarla porque está por debajo y que muchos consideran que la pusieron a él para nuevamente tener una reforma fiscal, que en su momento se habló de eso, que todo el mundo estaba de acuerdo, sino más bien es que no estaba de acuerdo de la manera como se quería implementar. Entonces luego se echó para atrás todo eso. Pero en este caso, en la carta, él no está haciendo alusión a lo que estaban haciendo campaña. Él lo que sí dice... No, él dice a sus funcionarios. Él llama a los funcionarios en que estamos en una situación, porque él sabe la situación que estamos. O sea, el tema de lo que tiene que ver con la energía eléctrica es el que yo creo que más duro le ha dado al presidente. Porque él no había visto una huelga ni una goma prendida y teníamos rato que no la veíamos. Sí. Pero se han prendido varias. Y él sabe lo que eso implica. Si una sociedad... No, que una sociedad en avance, entonces se supone colapsa, que es lo que se está viendo, retraso. El sistema eléctrico colapsado, entonces eso se está generando una crisis. ¿Cuál es el mayor problema? Que el presidente le tiene un miedo a Marrancini que yo no me explico. Porque yo hubiese destituido hace rato a ese charlatán. Y no lo acerco más nunca a la gestión pública. Que a él no le gusta que personalicen. Usted ha ido 4 veces o 3 veces a la gestión y usted no ha hecho absolutamente nada más que cobrar. Ahora, las instituciones a las que usted le suple energía, eso no tienen problema. La sociedad en la que usted creció y como usted creció,
esa sociedad no tiene problema. Pero como tú dices, Tomás, Ahora los él comunes él no está pasando calor. No, Él no, se no, le él va no sabe lo que es eléctrica, eso. Él no sabe lo que es eso. Siempre el agua está ahí constante porque tiene ¿cómo se llama? Su cisterna disponible para que esa bomba que funciona con energía, pues, ale el agua y le llegue bien. Pero a esos infelices que viven en otros lugares y como yo, que también pagamos energía, que tenemos que sacrificarnos porque nuestras baterías ya se han colapsado. Un momento no lo utilizábamos, pero ya no funcionan porque no estaban en funcionamiento como tal. Pero las que tenemos ahora, como en este medio, que antes de ayer tuvimos que ceder porque se nos fue la energía eléctrica en pleno programa. Al momento preciso de empezar a hablar ese tema posiblemente. Así es. Entonces son cosas que usted allá arriba, señor Marrancini, no lo va a entender. Y yo te digo, Tomás, que en este momento, decía yo también esta mañana, que en este momento el señor más repugnado es el señor más repudiado. Nadie quiere ese señor. No, tiene una tasa de rechazo muy alta, producto de que es que su solicitud de paciencia a la población como que no atina. No, entonces decir y volvemos a decir lo que mismo. se van a tomar un tempito para ver, resolver. Es que No, ya él dijo que a final de este año probablemente se solucione lo de los apagones. a final de año, pero sin embargo, Tomás, ya el presidente creo que empezó, porque primero dio fecha domingo, ¿te acuerdas? Entonces ya el presidente no puede dar fecha para no siga quedando No, porque mal. era el domingo pasado con la solución de la De línea Punta 2 y Punta Catalina, pero el lunes tuviste lo que pasó, que el salgazo, que no había entrado, que ahora entró. Es un tema. Lo cierto es que el PRM tiene la comunicación, va a tener tiempo para preparar. Ojalá este año que acaba de iniciar, de los 4 que corresponden a este periodo gubernamental, el 2025-2026, sea utilizado para cerrar esos capítulos que están ahí y que el discurso de la transformación de Santiago se concretice con obras finalizadas y con calles, avenidas iluminadas, asfaltadas, en buen estado, para que el orgullo del santiaguero, que está en el peor de los momentos en la actualidad, pues comience a revivir. Vamos a la pausa, regresamos con el Congreso.